Hola, hola. Oli, 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 oli. oli, oli, ugi. Oli, oli. Sí. Luego les contamos. Sí. Si escuchan una voz detrás de cámaras que nos regaña, El nuevo integrante de la familia parece chiste. pues patología. ¿Cómo están? Ya estamos aquí de nuevo. Ya saben, su programa favorito. Vamos a brindar de ¿Vas a una brindar vez. antes? Bueno, ok. Sí, sí, porque estoy inaugurando esta nueva sección, como les habíamos dicho en los programas anteriores, que vamos a empezar a recibir testimonios de supervivientes de vínculos con personas narcisistas. Entonces, este es el primero de esos programas, por eso estoy brindando, ¿ves? Desde Ok, antes, y recuerden ¿no? que estamos escuchando. Estábamos escuchando. Parece chiste. Pero es patología. ¿No? Pero eso ya lo habías dicho. Pero bueno, anyway. No lo dije. ¿Y de qué estamos hablando? Hoy vamos a hablar del primer testimonio de cómo es vivir o sobrevivir a una madre narcisista. En este caso, una madre narcisista. Ujú. Sí, es bien fuerte, es uno de los temas más fuertes. Ujú. No se olviden de nuestras redes, por favor. Nuestras redes, acuérdense que nos encuentran en YouTube. Denle a la campanita, compartan contenidos. Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Síganos y compartan esos contenidos. Si es que les laten, si no les laten, pues nada más no los vuelvan a ver y ya, ¿no? Si quieren. Digo, Critíquenos. Ya quitaremos los comentarios. ¿O no? ¿Quién sabe? o no, depende. Si no nos dicen groserías, porque sí ha pasado, probablemente no los quitemos, aunque a lo mejor ahora nos recomienden dejarlos. Ya veremos. Depende cómo nos sintamos, ¿no? Bueno, pues como les dijo Ana, como lo mencionó hace rato sobre el tema que estamos tocando hoy, vamos a tocar un testimonio de una víctima de una madre narcisista. Obviamente, bueno, pues es una persona que conocemos, evidentemente vamos a mantener el anonimato por respeto a esta mujer, es una mujer, es psicóloga, y lo menciono porque ella dentro de su testimonio lo menciona. ¿Qué quiero platicarles un poquito con esto? Pues que nadie, absolutamente nadie está exento de vivir este tipo de cosas, e inclusive ella dentro de este testimonio nos platica que el llegar a ser psicóloga tuvo que ver incluso con la vivencia que tuvo con una madre narcisista, ¿no? Entonces, digo, con el respeto que merece, pues sí vamos a tratar este tema. Y Gracias bueno, por haberlo compartido, perdón. gracias, se le agradece muchísimo. Sé que probablemente lo vas a ver o lo vas a escuchar, porque ella algo a lo que hace hincapié y hace mención es a la importancia de informar a las personas sobre cómo puedes llegar a sentirte cuando estás viviendo esto y no entiendes qué es lo que está ocurriendo. Porque sí, obviamente hay momentos en que te puedes sentir como muy mal, como esta disonancia cognitiva de la que ya les hemos hablado, y tú piensas que la culpa es tuya y tú piensas que el problema eres tú. Entonces, ella decía, bueno, yo quiero compartir esto porque creo que les puede servir a otras personas. Y creo que parte del programa incluso, pues es promover la importancia de la salud mental. Y es por ello que ella, pues bueno, hace este esfuerzo que sabemos que fue muy difícil para ella, porque tocar estos puntos es como abrir una herida, ¿no? Y le agradecemos infinitamente, de verdad te agradezco que nos hayas compartido este testimonio. Y pues bueno, no sé si quieras empezar. Sí, sí, nada más quiero mencionar antes que sabemos que esto no es un tema chistoso. Digo, ustedes saben que tenemos, bueno, los que nos siguen y los que no, Oli, somos Leila y Ana Sofi, tenemos un sentido del humor medio ácido. Un poquito. Sí, así fue como Acidón, nació. oscurón. Sí. Parece chiste. Pero es patología, justo así nació. Y de cierta forma es la esencia de este programa, ¿no? Porque normalizamos tantas cosas y por eso es tan importante lo que dice esta persona, ¿no? El hecho de tenemos que hacer conciencia de que esto sí pasa y que lo puedas detectar para que lo puedas atender. Y eso es justo a lo que Ley y yo le apostamos con este programa, ¿no? Si está bien, reámonos, pongámosle... El sentido del humor al final es una defensa, ¿no? Que nos ayuda ahí a ir tramitando ciertas cosas. Está bien, sí, riámonos, jaja, no mames, lo que quieran, pero... ¿Y luego? ¿No? Ok, esto no está padre y lo podemos atender, ¿no? Así es. Entonces, sabemos que no es chistoso el hablar de estas cosas porque además
pues la herida que deja en las personas es muy fuerte, más cuando se trata de una madre, ¿no? O sea, vaya, estar con una pareja, un amigo, un hermano, una empresa, un jefe, quien sea, claro que puede ser terrible y te afecta, pues, pero con una madre, pues es con quien creciste, ¿no? Entonces creo que es el triple de fuerte. Ni más ni menos que es la figura más importante en la vida de cualquier ser humano. Siempre, la mamá. ¿Por qué? Porque si mamá no te mira y mamá no te alimenta, te mueres, pa' pronto. Alguien, mamá a veces no es la mamá biológica, a veces es quien te cuidó, te miró y te alimentó. Funciones. Pero acuérdense que hablamos de función así materna. Es. Pero si hay tal, pero como les voy a platicar Ana ahorita, o sea, la verdad es que yo admiro a esta mujer que nos compartió ese testimonio, porque tener ese discurso doble, que es contradictorio, enloquece a las personas. Cualquier doble discurso nos puede llegar a psicotizar, de verdad. O sea, podemos llegar a decir como, güey, ¿qué está pasando, no? O sea, no entiendo, porque yo veo una realidad, pero me dicen que esa realidad no existe, pero entonces el problema soy yo. Y entonces es por eso esto que dice Ana es tan importante, porque es muy grave, o sea, es un tema sumamente grave. De pronto es un poco complicado hacerlo gracioso, ¿no? Porque nadie está exento de vivir algo así. Entonces, la verdad es que, bueno, pues no sé si quieras ya entrarle a su testimonio. Sí. Y con este testimonio abrimos campaña además para recibir más testimonios, que ya de por sí tenemos por ahí algunos en fila guardados, incluso gente que quiere venir al programa a dar su testimonio. Claro que sí, con todo gusto, nada más que ya saben que aquí hacemos de chile, mole, pozole, porque psicoterapeutas integrales que hablan de muchas cosas, entonces los vamos a ir metiendo poco a poco, pero sí, claro que sí, con mucho gusto, mándenlos, escríbanos y los recibimos, ¿vale? Y dicho esto, pues les quiero empezar a compartir de lo que nos habla esta mujer. Ella comparte que durante mucho tiempo se sintió muy mal, pero no sabía bien precisamente ni qué pasaba, ni cómo nombrarlo, y por eso ella le da esta importancia al doble de ir psicoeducando a la gente, irnos educando todos probablemente en todos los temas, no solo en simplemente esta es su historia. Entonces ella dice que algo que siempre estuvo presente en ella antes que cualquier otra cosa era esta parte de ¿por qué mi mamá no me quiere? Lo cual es bien duro. Sí. ¿Por qué mi mamá no me quiere? Porque así se siente, por cómo me trata, porque me dice cosas tan terribles de pronto, porque critica todo de mí, ¿no? Y al mismo tiempo me da muestras de afecto, que es esto que decía Ley, ¿no? Estos dobles mensajes, ¿no? De, eres lo mejor y eres lo peor, ¿no? Que te quedas como, Es que, ¿no? Perdón, aquí que te interrumpa, pero es que justo algo que ella nos dice es, me cuidaba mucho, pero yo sentía que no me quería. Claro. Entonces, fíjense cómo el cuidar puede ir de la mano del no querer. O sea, al final ella decía, porque si atendía mis necesidades, supongamos, si yo me enfermaba, pues sabía que me iba a atender y me alimentaba, pero ¿cómo te das? O sea, te puedes llegar a dar cuenta de cómo el alimentar y cuidar en enfermedad, pues no propiamente puede ser amor. O sea, lo puedo hacer como cuando alimentas a alguien, ¿no? A alguna mascota o algo, pero si no hay esta parte del amor genuino, de la preocupación, del me importa quién eres tú y lo que sientes, pues tú puedes vivirlo aunque tengas eso como un rechazo, que es me cuidas, pero no me quieres. Entonces, qué fuerte puede llegar a ser eso, ¿no? Claro, sí, porque de hecho ella menciona que sentía y actuaba la mamá así como si ella fuera de su propiedad, ¿no? Y dice que era una sobreprotección, ¿no? Muy marcada, que de hecho ella no salía mucho, que se refugiaba en los libros, que no solía tener precisamente muchas relaciones, porque justo eso es lo que hacen este tipo de personas, te van aislando, ¿no? Entonces, sí, ellos mandan sobre ti, ellos controlan, entonces ellos deciden que sí, que no, y pues siendo la mamá es todavía más fuerte y más marcado, porque pues técnicamente obedecemos a nuestros papás, ¿no? Cuando estamos creciendo y ellos son los que nos dan permiso de salir o no, o lo que sea. Entonces,
pues imagínense dentro de este contexto, ¿no? Lo que ella comparte de, pues es que ella era la que al final mandaba y decidía todo sobre de mí, ¿no? Probablemente hasta incluso cómo se sentía ella consigo misma, ¿no? Porque así como criticaba su cuerpo, así como dice que le mencionaba mucho que era débil, ¿no? Que ella era una persona débil. Que estaba encorvada, Ajá. que su color de piel, como es morenita, pues que por el color de piel, que porque estás encorvada, que hace rato andamos hablando de encorvados, por cierto. No, pero qué fuerte, o sea, de verdad, digo, qué fuerte que eso te lo diga tu mamá. O sea, no es lo mismo que Ana me diga, oye, güey, se te ve feo esto, ¿no? Te ves mal con esto. A que tu mamá constantemente te esté reforzando el te ves mal, estás mal. Y por el contrario, en otro momento te diga, eres la más bonita, eres muy bonita. Entonces, esos discursos ella es lo que decía, ¿no? Que me explotaba el cerebro porque yo no entendía qué estaba pasando. Por fin, Claro. ¿me quieres? No me quieres. ¿Te parezco bonita? ¿Te parezco fea? Uh-huh. Y esto es bien importante porque ese doble discurso es el que siempre va a ocurrir con los narcisistas, sí o sí. Claro. Sea tu pareja, sea tu mamá, sea tu tío, sea tu hijo, sea un compañero de trabajo, siempre vas a encontrar ese doble discurso. Uh-huh. Porque también es el refuerzo intermitente, ¿no? Que es este refuerzo que se da cuando yo necesito que tú te sientas bien para que hagas lo que yo quiero, te voy a dar un refuerzo. Uh-huh. Te voy a decir qué bonita te ves. Uh-huh. Y entonces ahí es donde ella decía, ay, hoy soy bonita. Y de hecho incluso platica, ¿no? Uh-huh. Que ella al aprender que esta forma le funcionaría con su mamá, entonces se sobreexigía en el cerebro una concentración muy grande para poder aprenderse las cosas, porque incluso menciona que cuando empezaba a escribir, no podía escribir un número, ¿no? Uh-huh. Y que su mamá le pegó por eso. Entonces, uh-huh. ¿Qué hizo ella? Pues adivinen, se volvió una sobreexigencia consigo misma. Claro. Y entonces ella tenía que aprender y no permitirse fallar para ser una buena hija. Claro. O sea, ¿cuán fuerte puede llegar a ser, no? Porque entonces ahora tú tienes que ser perfecta y no te permites el más mínimo error, uh-huh. Porque a ella no le gustaba y le huía a la violencia física. Uh-huh. Y sabía que la mamá, porque ella tenía hermanas y a sus hermanas, pues les pegaba. Uh-huh. Y entonces ella decía, pues yo voy a hacer todo. Y entonces, uh-huh. ¿Qué significa eso? Ser dócil. Claro. Voy a ser dócil y prácticamente calladita, silencio, uh-huh. Y hacer y ser todo lo que ella quiere que sea. Complacer. Complacer, exacto, estas uh-huh. Personalidades complacientes. Claro, sí. Y buscando esta aprobación continua de esa mirada en específico, ¿no? O sea, pero es que, a ver, yo quiero aterrizar eso porque me parece un punto sumamente, o sea, va más allá de la importancia, pues, ¿no? Es todo, pues. Imagínense la persona con la que crecemos, la persona que técnicamente tiene esta tarea de irnos formando, de hacernos sentir que podemos, que tenemos capacidades, que tiene esta consigna de hacernos seres funcionales, porque eso es lo que hacen los papás, pues, ¿no? Por eso han escuchado aquí, se los hemos dicho en diversas ocasiones, que decimos dejen al niño en paz, y no lo decimos de que no pongan límites, sino de que no son nuestros, ¿no? Ellos son ellos, ¿no? Y tienen que crecer para hacer lo que sea que ellos van a forjar con su identidad, lo que ellos van eligiendo, etcétera, ¿no? Acá es todo lo contrario, tú eres mi propiedad, tú estás aquí para satisfacerme a mí en este mundo, para satisfacer mis necesidades, para hacer lo que yo considero que debe ser. Y todo lo que salga de eso está mal. Y no nada más está mal, sino que lo voy a castigar, lo voy a culpabilizar, lo voy a perseguir. Así y voy a hacer pomada todo lo que dé un indicio de independencia en ti. O sea, es todo lo contrario a forjar una persona. Estas personalidades, padres, madres narcisistas, no forjan personas. Van moldeando ahí una masa de acuerdo a lo que ellos desean, y esa masa está en este mundo, en este universo, para complacerlos a ellos y para cubrir sus necesidades. O sea, sí. No son una extensión de ellos, más bien. Sí. Y si no, están mal, ¿no? Y van a irse con todo en contra de eso. Por eso es tan fuerte, y por eso la verdad es que esta mujer me parece admirable, porque
contra todo pronóstico, Wow. logró Salir romper adelante. con eso. Sí. Y, o sea, finalmente algo que dice bien importante es como esta parte en la que ella, o sea, logra un poquito como lo que la salvó, que hace rato lo mencionó Ana, pero no le dio tanto énfasis, es los libros, porque obviamente una de las herramientas que utilizó su mamá fue aislarla de la gente para que la gente no le dijera o no le hiciera ver que lo que ella vivía no era normal y no estaba bien. Uh-huh. Entonces logró, la aisló, pero ella se refugiaba en los libros. Uh-huh. Y también afortunadamente yo creo que su instinto de vida la ayudó a socializar y que se agarró de esa socialización externa y de ver que había otro tipo de relaciones aparte de esta que tenía con su mamá, que eran más funcionales y en donde no se tenía que sentir tan mal, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahorita, bueno, aprovecho para recordarles que estamos escuchando este podcast el día de hoy, que está un poco más serio, pero es bien importante, pero bueno, ya nos conocen y saben que cuando tocamos estos temas, tal vez no nos vamos a reír mucho porque nos comparten algo sumamente delicado, uh-huh. Pero bueno, estamos en Parece Chiste. Pues patología. Y estamos hablando del testimonio de una víctima de una madre narcisista, uh-huh. ¿no? Así y es. Recuerden que nos encuentran en YouTube, en TikTok, ¿en dónde más? Facebook, Instagram, todas las plataformas de audio. Todas las plataformas de audio. Uh-huh. No se olviden, por favor, de recomendar este programa porque yo creo que a mucha gente a veces le hace falta saber cómo puedo cachar que estoy viviendo algo que me está haciendo tanto daño. Claro, porque además, oye, ya sé que a lo mejor va a haber quien nos cuelgue, no me importa. No, se los digo una vez, no me importa, porque tenemos que hablar de esto. Esa es ya mi frase de en adelante en esta vida, porque muchas veces nos dicen, bueno, ok, entonces esto está mal, no es que esté mal, pero tenemos que hablar de esto si queremos hacerlo mejor. Entonces, la figura de la madre, sobre todo en las sociedades latinoamericanas, es una figura muy intocable, ¿no? Entonces, la verdad es que, por eso digo que a lo mejor nos cuelgan y por eso digo que me vale, porque tenemos que hablar de esto, ¿no? El considerar que tal vez la mamá, ¿no?, es lo que está provocando esto, pues a muchas personas les pega y es como, no, pero a ver, es que ustedes no entienden, hicieron lo mejor. No, sí entendemos. Y entendemos que hicieron lo mejor que podían con lo que tenían y a veces esas herramientas son muy precarias. Pues aún así, como siempre decimos, eso no justifica, porque al final, ¿por qué estamos dando este testimonio? Porque genera un profundo daño en las personas. Pero si lo queremos hacer mejor, tenemos que hablar de esto. Por eso hacemos lo que hacemos, justamente, ¿no? Está bien, seguramente este tipo de padres son personas sumamente heridas que también tienen su propia historia, ¿no? Pero por eso todos tenemos que hacernos responsables de trabajar en nosotros para hacerlo mejor con nosotros y con el otro. Creo que esa es una forma muchísimo más cercana al amor, ¿no? Trabajo en mí, por mí y para el otro, ¿no? Sí. Ser mejor para mí y para los demás también, sí. ¿no? Y creamos un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso que destruye, que es lo que pasa con este tipo de crianzas, ¿no? Así es. Entonces, imagínense la fortaleza que tuvo que haber tenido esta mujer para poder ir rompiendo con todo esto, porque como bien decía Ley, ella menciona que sí había como mucha violencia física, ¿no? Y que era uno de los métodos, obviamente, de control y para someter. Yo luego escucho papás que dicen, es que una nalgada a tiempo es muy necesaria y correctiva. No me voy a meter ahorita en esos temas, no, porque sí, porque no, pues, pero cuando entra también esta parte ya más reiterada y la violencia física, estamos hablando de que hay tan pocas herramientas para poder ir formando, ir criando desde otro punto, ir guiando, ¿no? Que entonces esto se vuelve una cuestión de refuerzo, porque esos son los golpes, es un refuerzo, ¿no? Un refuerzo negativo, llamémosle. Si nos vemos muy conductuales, ¿no?, a eso le llamaríamos el hecho de voy a provocarte dolor para que aprendas que eso no, ¿no? Sí. Eso es como educas a un animalito, alguien que no tiene conciencia. No le estás enseñando a pensar, no le estás enseñando a distinguir, no estás verdaderamente educando ni formando, ¿no? Estás sometiendo, ¿no? Entonces, es como tú no entiendes de otra forma, pues entonces te provoco dolor para que asocies el dolor con lo que estás haciendo y no lo vuelvas a hacer, porque el ser humano está programado al final para buscar lo que se siente padre y evitar lo que se siente culero, ¿no? Sí. Entonces, ese es este tipo de crianza, ¿no? Es te golpeo para que
te des cuenta, pues, que si no te aprendes perfectamente todo y no me traes un 10, entonces te va a ir muy mal. Estás criando en base al miedo y en base a la evitación del dolor. Y perdón, no es ninguna panacea, ¿no? O sea, claro, es súper primitivo, pues. Y entonces justo esta mujer decía que, por ejemplo, ella veía cómo incluso al enfrentarla, el buscar algo distinto, como en sus hermanas, por ejemplo, que les iba muy mal, ¿no? Sí. Entonces, por eso ella también aprendió que la docilidad, ¿no? Ajá, o sea, ser dócil para que entonces no me peguen. Y entonces hago todo lo que tú quieres, pero por eso se sobreexigía. Uh-huh. Y al ser sobreexigente, pues obviamente también es muy rígida y obviamente también siempre va a estar buscando la constante aprobación de los demás. Esos pequeños momentos, ¿no? Destellos donde le daban la palmadita tal vez en la cabeza y le decían, muy bien, niña bonita. Que es el refuerzo intermitente de lo que les hablábamos hace rato. Cuando a ti te refuerzan de esa manera, pues tú a toda costa vas a estar buscando ese reconocimiento. Porque obviamente cuando te lo dan, pues es como, hoy sí me gané cariño, ¿no? Hoy sí me pueden decir que soy bonita, que soy una buena niña, ¿no? Y entonces vas a estar constantemente buscando eso, pero no es de la forma más adecuada. Es muy doloroso. O sea, de verdad que yo a esta mujer que te admiro, porque además algo que ella también compartía es que incluso cuando ella iba a ser mamá, porque es mamá, que su propia madre le decía, tú no vas a poder, porque tú eres débil, ¿no? Y fíjense, imagínense, voy a decir esto es bien fuerte, lo que su propia mamá le dijo, ser mamá es de las peores cosas que te pueden pasar, ¿no? O sea, es una cosa horrible y tú no tienes la fuerza y no sé qué. Y entonces imagínate lo que te está diciendo implícitamente tu mamá, te desprecio y te odio. Yo no te quería tener, ¿no? Tú eres de las peores cosas que me pueden pasar. Tú eres de las peores cosas que me está pasando. Entonces, por eso tenemos que tener tanto cuidado con las palabras que utilizamos, ¿no? O sea, no le puedes decir a tu hija, maldigo que hayas nacido, ¿no? O odio el día en que, o sea, híjole, eso destruye voluntades. Creo que igual que los golpes destruyen voluntades, el odio así de abiertamente de madre a hijo, pues también destruye voluntades. Y evidentemente, ¿qué les cuento de las relaciones que vas a tener después con las personas, ¿no? Claro. O sea, obviamente son cosas bien complicadas porque esto va a llegar a tener, por supuesto que va a llegar a tener consecuencias en la manera en la que tú te relacionas con el otro o la otra. Claro, sí. Porque además, bueno, o sea, está bien si no querías ser mamá, papá y por circunstancias de la vida, que tampoco me voy a meter en eso ahorita, terminaste siéndolo, pues, pero ahora sí que, ¿qué culpa tiene el niño, no? O sea, sí. No, yo no sé cuál haya sido la historia de esta persona, pero si no quería ser mamá y terminó siéndolo, aún así, ¿qué culpa tiene el niño? Pues fíjate, perdón, en el testimonio nos lo dice. O sea, sí nos dice que esta persona, su mamá, que vivió muchísima violencia también, violencia física, control excesivo, violencia psicológica y una sobreprotección e incluso pues sí los golpes, ¿no? Entonces que ahí ella entendía de dónde surgía esta parte de por qué ella se volvió tan agresiva. Y aquí dicho sea de paso, entre paréntesis, si cabe señalar, la mayoría de las veces, no digo que sea una regla, pero las personas narcisistas tuvieron un papá o una mamá que fue narcisista y se sometieron a mucha violencia de todos los tipos y por ende, como defensa el cerebro, un poco desarrolla, entre otras causas, este trastorno, como una defensa ante una vida que es muy complicada. Esto es muy importante saberlo. Aquí ella por eso lo dice y la verdad que yo algo que le admiro a ella, digo, para un poco empezar a aterrizar, es que ella lo convirtió en algo positivo para ella porque al tratar de entender lo que ocurría en su mamá, o sea, ¿por qué su mamá no la quería si se supone que las mamás son las personas que más te quieren? ¿Qué estaba pasando ahí, no? Y entonces ella, ¿qué hace? Pues al tratar de entender esto se acerca a la psicología y entonces estudia la carrera y además ella lo menciona, hace su tesis tanto de licenciatura como de maestría sobre el maternaje, ¿no? Cómo ser mamá y cómo es esta violencia que se ejerce contra los hijos y eso le ayudó a sanar y a reparar. Y algo maravilloso e increíble que le tengo que reconocer y lo puedo decir aquí es que ella se dedica a la psicoeducación de este tipo de violencias, ¿no? De la violencia de la madre hacia su hijo y entonces así se repara un poco a sí misma. Claro. Y eso es algo digno de admirarle porque es lo que ha hecho que logre estar donde está ahora, ¿no? Claro, sí.
Y con todo y todo es un tema que evidentemente le sigue moviendo, ¿no? Eso nos queda claro y por eso lo tocamos con muchísimo cuidado y respeto, pero incluso mencionaba, ¿no? Que su mamá siempre intentaba como sabotear todos los intentos que ella tenía de hacer algo distinto, o sea, en el sentido de educarse, de sanar, etcétera, o sea, que si quería empezar a ir al psicólogo, etcétera. Obviamente son cosas que conviviendo con un narcisista amenaza mucho, ¿no? Porque pues se me va a salir del huacal, ¿no? Entonces, claramente van a estar saboteando tanto todas las relaciones que te puedan despertar, por eso te van cercando y de su propiedad, tanto si tú estás buscando hacer algo distinto, algo que te ayude, etcétera, no, son cosas que se van saboteando, ¿no? Y es tratar de cortar cualquier cosa que se salga de este encuadre que estas personas tienen, ¿no? Entonces, pues sí, menciona que ella lo intentó y que pues le iba mal por eso, pero bueno, al final fue también lo que la salvó. Salir de ahí. Salir de ahí, estudiar psicología, que era algo con lo que no estaba de acuerdo su mamá, porque le preguntaba, ¿qué te dicen? ¿Y qué dices ahí? ¿Y qué ves ahí? Y también ella habla de haber empezado un proceso de terapia desde muy joven y continuar, y que eso fue lo que le ayudó a comprender esto que estaba viviendo, que obviamente ya no llegó diciendo, tengo una madre narcisista, sino empieza a trabajar sus cosas, de ahí rascando, pues va descubriendo y llega a aterrizar a qué es lo que le estaba pasando, porque ella sentía esta disonancia cognitiva, porque ella sentía que había otras familias que actuaban diferente, porque ella sentía que había otras formas distintas y no nada más la que ella conocía. O sea, sí veía un horizonte más allá de este entorno en el que ella creció. E incluso algo bien importante que no quiero que se nos vaya, es que, y ese es un discurso de madre narcisista y del narcisista en general, algo que esta mujer hizo fue acercarse a su papá de manera afectiva. Pero al acercarse al papá de manera afectiva, la mamá decía, entonces estás contra mí. Ah, sí. Entonces el discurso de la mamá era, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿No? Entonces imagínense lo fuerte que es, pero así va a ser con cualquier narcisista. O me apoyas o estás contra mí. Entonces eso nos puede servir para entender que las cosas así no son. Uno tiene matices en la vida y a veces te vas a acercar a papá y a veces mamá va a ser una bruja, mea culpa, ¿no? A veces te vas a acercar a mamá y papá va a ser muy malo, también lo he vivido, ¿no? Entonces, eso es como, pero lo duro puede llegar a ser el cómo lo maneja cada padre con el hijo, ¿no? Claro. Imagínate la disyuntiva en la que la colocan al decirle, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Y ella sentía esa persecución todo el tiempo e incluso por eso a veces no socializaba, porque aunque la mamá no estuviera todo el tiempo ahí, ella sentía que la mamá iba a saber y se iba a enterar, ¿no? Entonces, sí. Híjole, o sea, de verdad que es una historia bien fuerte. A mí sí, o sea, la vuelvo a escuchar y todo y como que sí me pone la piel súper chinita, pero algo que ella nos comparte, ya como para empezar a cerrar, algo que nos comparte muy, muy importante como para las personas que se sientan un poco de esta forma, es que las víctimas de todo esto nunca tuvieron la culpa, o sea, no fue tu culpa. Y ella dice, por eso yo estudio y educo contra la violencia, porque es muy fácil decirle a la persona que vivió violencia, pero ¿por qué no actuaste antes? ¿Pero por qué no lo hiciste? Pues porque a veces es un proceso muy complicado, a veces no es fácil, ¿no? Pero tienes que entender que no fue tu culpa, que no te pegaron o no te lastimaron por tu culpa. Eso es algo así como súper importante. Y también hay que entender que hagas lo que hagas, cuando estás al lado de un narcisista, llámese mamá, papá, pareja, etcétera, nunca va a ser suficiente, jamás. Así seas el mejor en lo que hagas, jamás va a ser suficiente. Y siempre va a haber algo que te señale como no suficiente, ¿no? No sé qué más quieres. No, pero además imagínate, o sea, justo en este punto tan delicado que es la madre en la vida de todos, ¿no? O quien sea que cumplió esa función materna, formadora. O sea, una cosa es crecer en determinado ambiente, tener ciertas herramientas, saber que no tiene que ser así, ¿no? Y aún así caer con una personalidad narcisista, ¿no? Y decir como que esto no me checa, ¿no? O sea, como que yo no estoy acostumbrado a esto, como que ¿por qué me dice tantito que sí, tantito que no, tantito que me quiere, tantito que me odia? ¿Por qué me critica y luego soy lo mejor del mundo? ¿Y por qué no?
O sea, y que aún así caes, y aún así tenemos que ir asumiendo esta parte de, ok, no fue mi culpa, y que creo que a veces incluso se vuelve un poquito más, se vuelve una discusión interna muy fuerte, porque además la he vivido, desafortunadamente, ¿no? El decir, pero es que yo sabía, ¿no? yo conozco otros parámetros, ¿por qué? ¿No? Bueno, ya, X, Y o Z, uno va a terapia, ¿no? Lo va trabajando, ¿no? Y también tenemos que asumir esta parte de, bueno, pero no fue mi culpa al final, o sea, no es algo que yo haya provocado, que nos pasa mucho a todos, ¿no? Porque todos hemos vivido cosas donde decimos, es que, otra vez, ¿no? ¿Y por qué lo hice? Ok. Pero en este caso lo que es tan fuerte de este tema es que estas personas que crecen con estas personalidades no tenían ese parámetro porque esa sí era su normalidad. ¿Sabes? Así es. ¿No? Entonces todavía más el hecho de, pues, o sea, ¿qué culpa te vas a echar el haber existido? Normalizan la violencia, porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que por eso es tan importante empezar a buscar y educar contra la violencia, educar contra este tipo de red flags. Siempre hazte caso si en tu intuición tú sientes que algo no está saliendo bien, que algo no funciona, que algo no es normal, por decirlo. Sé que el término normalidad para nosotras es complicado, pero bueno, si algo no te cae bien, hay que buscar ayuda. Siempre buscar ayuda es súper importante, y yo la verdad con lo que puedo cerrar es que no olviden esto que ella nos comparte. Las víctimas de todo esto nunca tuvieron la culpa, y nada de lo que hagas nunca va a ser suficiente. Así seas el mejor o la mejor en todo. No sé con qué quieres cerrar tú. Yo retomaría, bueno, es que ustedes escucharon el testimonio, porque además, bueno, es anónimo. Ahora sí que los testimonios, como ustedes nos digan, o pueden venir para acá, o los podemos poner anónimos como ella, etcétera, y los vamos compartiendo, ¿no? Eso es al gusto de cada quien. Es fuerte, evidentemente, pero algo que ella decía dentro de este cierre, esta conclusión que ella le da también a este tema, y que también me parece un punto muy importante, es, como decía Leila, la normalidad es complicado, pero ella lo dice así: no es normal sentir todo el tiempo que está mal ser tú, ¿no? Así es. Entonces, dice, sí tenemos que hablar de esto, sí tenemos que psicoeducar, pues, pero no dejemos de hacernos caso. Si estamos en relaciones, sea con quien sea si la persona más cercana a ti, alias tu mamá, alias quien sea, el amor de tu vida, pero si continuamente estás sintiendo este malestar, estas dudas, es que ¿por qué está tan mal ser yo? ¿Por qué me critican tanto? Etcétera. Hazle caso, ¿no? Ella, porque ya lo sabe, etcétera, dice, no es normal, normal, lo que sea. Simplemente, ¿por qué estaría mal ser tú? ¿Por qué tendrías que estarte sintiendo tan miserable dentro de una relación todo el tiempo? Creo que ese es un gran punto de partida para empezar. Si quieres escarbar a ver qué está pasando, ¿no? Pedir una segunda opinión, no decir, oye, ¿tú qué opinas, no? No sé, ¿no? Está bien que no sepamos, está bien que no tengamos la información, pero empecemos a darle un lugar a las cosas por algún lado. Pues yo creo que con eso podemos cerrar. Recuerden que están escuchando Parece Chiste, pero es patología. Y esta vez hablamos sobre un testimonio que nos compartieron amorosamente, y así lo recibimos: vivir con una madre narcisista, o sobrevivir a una madre narcisista. Así es. No se olviden de nuestras redes. Sí. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y todas las plataformas de audio. Como Parece Chiste, pero es patología. Y compartan nuestros contenidos. Y manden sus bonitos testimonios, por favor. El siguiente no se lo pierdan, porque es un testimonio de cómo vivir con una pareja narcisista. Bye bye.